En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, Día del Señor. Hay que desancomorrarnos, levantarnos de la cama, darnos una buena ducha y ir a la presencia del Padre, porque Él ahí está siempre esperando con los brazos abiertos a que todos sus hijos se reúnan a la mesa, coman el pan y beban el vino junto con Él. Entonces pongámonos de pie, pero antes de ir ahí estudiemos lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Pidámosle a su Padre, el Espíritu Santo, que nos enseñe, nos guíe y nos lleve a buen término. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, cuando no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Mi esposa, mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y especialmente todos los que ven este programa, incluyendo todas sus familias, cuídalos, protégelos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Evangelio de este domingo, habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos capítulo 10, versículo del 34 al 35. Cuando iban a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole: levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace excepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 97. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad a favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriat, tocad. El Señor revela su salvación a todas las naciones. San Juan capítulo 4, versículo del 7 al 10. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan capítulo 15, versículo del 9 al 17.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A nosotros los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre lo he dado a conocer. No somos nosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y nuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los daré. Esto lo mando, que se amen unos a otros. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Jesús. El Señor muestra a las naciones su salvación. Sí. ¿Qué es lo que podemos aprender? Este salmo es del 98, 97 y nos enseña la manera de cómo alabar a Dios, cómo podemos darle alabanza a Dios. ¿Y por qué le debemos dar alabanza a Dios? ¿Por qué? Porque como Él dio la vida por sus hijos para liberarnos del pecado, Él quiere que pues todas las generaciones que siguen lo conozcan, y para que todos conozcan el nombre de su Hijo Jesús. A ver, el Salmo dice: el Señor muestra a todas las naciones su salvación. El pueblo judío había sido designado para llevar la luz a todas las naciones, pero fracasó por su soberbia, por su vanidad, por desobediencia. Fallaron y no cumplieron lo que tenían que hacer. Entonces, ¿cómo es que Dios va a llevar su salvación a mostrarle a todas las naciones? ¿Cómo es que lo va a hacer? ¿Y a qué le llama Dios salvación? Por el amor. El versículo 1 del Salmo nos dice algo muy importante. Vamos, ¿cómo le va a hacer Dios? Si el pueblo judío falló, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantar un cántico nuevo. Los cánticos nuevos se cantaron cuando, por ejemplo, los judíos eran perseguidos por los egipcios y llegan al mar y sienten que van a morir porque el ejército de los egipcios está atrás de ellos, y se empiezan a desesperar. Dios, por medio de Moisés, abre el mar, cruzan al otro lado, y cuando los egipcios quieren cruzar, se ahogan o el mar los ahoga. Y ellos cantan un cántico nuevo, un cántico de alegría, porque el Señor los salvó, el Señor los ayudó. Cantar un cántico nuevo, ¿por qué? Porque la diestra del Señor le ha dado la victoria. ¿Quién es la diestra del Señor? Jesús. Jesús. ¿Y cómo le dio la victoria al Señor? Dando su vida por nosotros. Por obediencia, Dios le pidió que viniera y diera la vida por nosotros. El Señor muestra a todas las naciones su salvación. Nos muestra su salvación ¿cómo? Por medio de su Hijo. Él da la vida por sí. Por eso en el Evangelio, mira lo que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ok, el Evangelio dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así
os he amado yo. Permanecer en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A ver, ¿qué es amar? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Él dice Jesús, mi Padre me ama. ¿Por qué? Porque obedeció. Jesús en Getsemaní decía, Señor, si es posible, quita de mí este cáliz. Y empezó a sudar sangre copiosamente en su sudor, su sangre. Y cuando se le quitó o cuando dejó de sudar sangre, cuando dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él decide hacer la voluntad de Dios, dejó de sudar, dejó de sufrir. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de nosotros, vamos a sufrir. Por eso siempre es mejor como Jesús, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y dejamos de sufrir. Porque por muy cruel que parezca lo que Dios le da a su Hijo, Dios sabe lo que va a recibir su Hijo y Jesús sabe que su Padre lo va a resucitar o le va a dar algo mejor. Entonces aprender. Dice, de tal manera me amó a mí el Padre. ¿Por qué? Porque lo obedecí y lo llevó hasta la cruz. Si yo amo a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obedecer los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? A ver, habla, Señor, que tu siervo escuche. Ahí donde te quedaste. Sí. Dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y nuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y qué es el amor? Amar al prójimo. Sí. A ver, ¿ahí qué dice? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ah, ese es amor, dar la vida por tus amigos. ¿Y cómo podrías tú dar la vida por tu amigo? ¿Cómo la podrías dar? Pues pidiendo por él, haciendo oración por él, haciendo ayunos, encomendárselo a Dios. Sí, no podemos dejarnos matar como Jesús lo hizo por nosotros. No. Dar la vida, a veces tenemos que de nuestro tiempo, del tiempo que me queda libre, el tiempo que es mío, si yo conozco a alguien que necesita una palabra de aliento, dejo mi comodidad por poder ayudarle, como lo que estás experimentando tú con tu amiga, ¿no? Sí. Si tú dejas tu comodidad, a lo mejor en vez de hablarle a tu mamá, le hablas directamente a ella, ¿cómo estás? Un consejo. Eso es dar la vida, porque estás dando tu tiempo a una persona que necesita una palabra de aliento. Nosotros a veces vamos a los hospitales, nos invitan a los hospitales, y eso es dar la vida. Es mi vida, ¿no? Es mi vida que yo la pongo a servicio de Dios. En vez de irme a disfrutar a un buen baile, a una buena comida, a una buena fiesta, pues le doy la vida a Dios, la ofrezco a Dios por los amigos, la amistad, por la gente que necesite una palabra de aliento. Pero, ¿de qué otra manera podemos experimentar dar la vida? Sería pues también invitándolos a la iglesia. Pero bueno, lo voy a leer aquí. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayan y den fruto, y nuestro fruto permanezca. Dice Dios, ya no son siervos, ahora son mis amigos. ¿Por qué? Porque conocen todo lo que mi Padre me ha enseñado. Yo se los he enseñado a ustedes. ¿Qué Jesús nos enseñó? El plan de salvación para todas las naciones. A Dios Padre le importa tu salvación, que tú te salves, que tú vuelvas a la presencia de Él en el cielo. Dice Jesús, yo les muestro el plan de salvación de mi Padre. Y el plan de salvación son simples 7 sacramentos que tenemos que poner en práctica día, tarde, noche, acudir a la Santa Misa, estar en oración, comunicación directa con Dios, acudir al Santísimo, a alabarlo, a darle la honra y la gloria. Por eso el Salmo nos enseña eso, a cantarle un cántico nuevo al Señor de agradecimiento. Gracias, Padre, gracias por las tribulaciones, gracias por el problema, gracias por las enfermedades, gracias por las necesidades que estoy pasando. ¿Por qué? Porque por medio de ellas te conozco cada vez más. No solamente agradecerle a Dios por las cosas buenas que nos da, sino también agradecerle por las cosas malas que nos pasan. ¿Por qué? Son las cosas que nos llevan a crecer en la fe. En la fe. Cuando nosotros aprendemos a dar la vida por Dios, Dios nos lo recompensa por medio de ¿qué? De las mismas personas. Mira lo que le pasó a Pedro. Ahora, Señor, que tu siervo escucha, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, con este hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio. Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole, levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace excepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea la nación que sea. Dice Dios, nadie ama más que el que da la vida por su hermano. Cuando tú das tu vida por lo que hablamos ahorita, en este caso Pedro, llevó la sanación a Cornelio, a toda su familia, y este hombre recibió a Jesús, a Dios, dobló rodilla. ¿Qué problema traía? ¿Qué necesidad tenía? No sabemos, pero él estaba feliz. La persona esa que tú estás pensando, el día que tú le muestres verdaderamente el propósito de Dios para con ella, a lo mejor va a ser lo mismo que Cornelio, va a querer abrazarte, besarte, pero tenemos que aprenderle a darle la honra y la gloria a Dios. Dios se va a manifestar, pero eso sí, advertirle. Dios solamente se manifiesta con aquel que lo busca, aquel que es justo, aquel que tiene necesidad de Dios. Y Dios le muestra ¿qué? Le muestra su amistad dándole ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué más necesitamos? La parte de ser justos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que lo escuchaban, sobre los que escuchaban la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Un solo mismo Espíritu, una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Dios, es lo que necesita Dios para llevar la salvación al mundo entero. Por eso la iglesia es católica, universal, porque está en todos lados. Pero ¿qué necesitamos nosotros para gozar de la salvación? Escuchar la palabra y aprender del Maestro. El Maestro nos enseñó la obediencia. La desobediencia te saca del reino de los cielos, la obediencia te va a llevar al cielo. Jesús dice, mi Padre me ama tanto. ¿Por qué? Porque lo obedeció. A veces nosotros decimos, Dios me ama mucho, Dios me ama mucho. En realidad te ama. En realidad, para que Dios te ame, necesitas hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Él? Obediencia
y llevó a cabo los mandamientos. Amén. Entonces hagamos nosotros lo mismo. ¿Para qué? Para que estemos en la presencia de Dios todo el tiempo. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. El Señor muestra a todas las naciones su salvación. ¿Y por qué lo va a mostrar a todas las naciones? Porque Él no va a querer que el día de mañana usted venga y diga, bueno, pues a mí nadie me habló de la salvación. Así no habrá excusas, usted tendrá que escoger a dónde quiere ir a pasar toda la eternidad, al cielo, al infierno. Esa decisión es de usted, pero de Dios no va a quedar mostrarle a todo el mundo la salvación. Y cuando Dios termine de mostrarle la salvación a todo el mundo, vendrá el juicio final y todos tendremos que partir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para recibir lo que hemos sembrado, la cosecha, ya sea fruto bueno o muchos recibirán fruto malo. Que usted sea, usted y su familia, sus hijos y todos sus seres queridos, del fruto bueno. Ese es nuestro mayor grande deseo. Oramos y rezamos para que usted reciba a nuestro Señor, obedezca sus mandamientos y sacramentos, y el día de mañana usted esté en la presencia de nuestro Padre. Así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.